Soy el doctor Javier Hugo Rebasa, soy neumólogo pediatra del Hospital San Bartolomé de Lima. Y el día de hoy voy a hablarles sobre lo que es la infección respiratoria aguda grave. Empezaremos con las definiciones, ¿no? El término de infección respiratoria aguda grave hay que diferenciarla de la insuficiencia respiratoria aguda grave. Esta es una definición epidemiológica que surgió a raíz de las epidemias de lo que es la influenza. Y como una medida inmediata para poder contrarrestar a esta pandemia, se generaron estos términos que se utilizan a nivel de Latinoamérica. Entonces, si empezamos con la definición de infección respiratoria aguda grave, es un cuadro clínico que se presenta súbitamente con fiebre superior a 38 grados, tos o dolor de garganta asociado a dificultad respiratoria, y que la característica importante es que requiere de hospitalización. Cualquiera de estos síntomas que requiera de hospitalización ya implica una infección respiratoria aguda grave. Del mismo modo, existe una denominación a una enfermedad tipo influenza, en donde el paciente de cualquier edad con aparición súbita de fiebre, tos, dolor de garganta y ausencia de otros diagnósticos se considera enfermedad tipo influenza. Básicamente esto está referido para pacientes ambulatorios. Entonces la infección respiratoria aguda grave es que tienen estos síntomas, pero con una indicación de hospitalización. Enfermedad tipo influenza son pacientes principalmente ambulatorios. La infección respiratoria aguda grave inusitada es un caso de... el término inusitado se le da por una presentación inusual que generalmente se ven en trabajadores de la salud con antecedentes de contacto con personas con infección respiratoria aguda grave, ¿no? Es importante que considerar una infección respiratoria aguda grave también en casos de personas previamente sanas entre 5 a 60 años, que es una edad en donde no se suele esperar una infección que requiera de hospitalización. Y también en aquella persona que haya viajado a un área de circulación de virus influenza con potencial característica pandémica. Y en aquellos casos de infección respiratoria aguda grave, de causa inexplicable en personas que trabajan con aves u otros animales y en muertes por una causa desconocida. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de este tipo de terminología, ETI, enfermedad tipo influenza, o IRAG, infección respiratoria aguda grave, es parte de las estrategias de las vigilancias que hay, digamos que organizadas o sugeridas por la OPS, y cuando hablamos de IRAG inusitada, ya estamos hablando de una vigilancia mucho más intensificada, puesto de que esto se puede salir fuera de control. La vigilancia centinela es un tipo de vigilancia complementaria a la vigilancia habitual contra brotes de influenza. Entonces, hay centros especializados que hacen una vigilancia centinela para ver el tipo de virus que está circulando en la zona. Entonces, esta terminología hay que diferenciarla de los términos que el clínico normalmente utiliza en el caso de insuficiencia respiratoria aguda grave. Nuevamente los conceptos de infección respiratoria aguda grave, y básicamente es importante tomar en cuenta que para que un paciente se hospitalice, la frecuencia respiratoria es mandatoria
en casi todos los esquemas de manejo. Cuando hay una frecuencia respiratoria elevada, por ejemplo, en menores de 2 meses, se considera mayores de 60 respiraciones por minuto una taquipnia. De 2 meses a 11 meses, más de 50 respiraciones por minuto, y mayores de 1 año a 5 años, más de 40 respiraciones por minuto. En un adulto mayor, más de 26 respiraciones por minuto se considera taquipnia, ¿correcto? Y la frecuencia respiratoria es un parámetro muy útil en la evaluación de la disnea o dificultad respiratoria que muchas veces marca la necesidad de hospitalización del paciente. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica se está viendo que en los países vecinos hay brotes de virus influenza, así como el resurgimiento del virus sincicial respiratorio, como vamos a ver en las estadísticas. Estos cuadros que vemos a continuación son lo que se reporta a nivel de Lima metropolitana sobre la circulación de los diferentes tipos de virus, ¿no? Sobre todo el influenza A, H1N1 y el H3N2. En este último año, 2018, tuvimos un incremento de circulación del virus sincicial respiratorio y otros virus diferentes a influenza, pero que en las últimas semanas epidemiológicas estamos viendo un rebrote de lo que es influenza H1N1. Esto genera ciertas alarmas a nivel del país que obligan a intensificar las medidas de prevención y los tratamientos adecuados de los casos de infección respiratoria aguda que se hospitalizan. Nuevamente vemos cómo va la variación de los virus a través de los años y que en el último año se está tomando bastante importancia el virus influenza. Recordar que el procedimiento para tomar una toma de muestra y con el destino final parte desde la identificación del caso, ya sea de IRAG o de ETI. Se obtiene la muestra ya sea por hisopado nasal o hisopado faríngeo, se tiene que transportar la muestra. En el laboratorio regional hay una recepción y registro y procesamiento de la muestra, y finalmente se envía la muestra al INS. En el Instituto Nacional de Salud recepcionan, hay un registro de la muestra y se envía, y hay un envío de la muestra al CDC para poder identificar, tipificar y registrar el tipo de virus que está circulando. Este es un ejemplo de lo que puede contrastar con la realidad. En el Hospital San Bartolomé y en el OAISA, en las semanas epidemiológicas 22 y 23, se lograron tomar 66 muestras. Cabe resaltar que de las muestras tomadas, prácticamente el 90% no se conoce el virus, mientras que el virus más identificado en las últimas semanas ha sido el sincicial respiratorio y otros virus menos del 4%. Pero hacer notar que hay un 90% de casos que obviamente han generado una infección respiratoria aguda grave que se hospitalizaron, pero del cual no se conoce etiología. Y para nuestro hospital, el virus más identificado es el sincicial respiratorio, pero hay un 90% de muestras que no se conoce el virus. ¿Cuáles son las patologías respiratorias en pediatría que pueden dar una infección respiratoria aguda grave? Entre ellas tenemos la bronquiolitis, tenemos que es ocasionado principalmente por el virus influenza. Tenemos las neumonías bacterianas y virales. Probablemente las virales estén involucradas influenza, pero también hay bastante presencia de adenovirus por las características clínicas, virus respiratorios y otros enterovirus que pueden dar compromiso viral en niños más pequeños sobre todo. Tenemos el asma severa o moderada severa que tiene que hospitalizarse, generalmente desencadenado por un cuadro viral. La laringotraqueitis, que es básicamente para influenza, y las otitis y la sinusitis, en donde por la severidad del cuadro tienen que hospitalizarse
pero en este caso está más relacionado con infecciones bacterianas. Veamos cada una de ellas. Bronquiolitis. Bronquiolitis es una enfermedad infecciosa, predominantemente viral, y el virus que más se describe a nivel mundial es el virus sincicial respiratorio. En nuestro medio también no es ajeno el virus sincicial respiratorio, y la mayoría de casos que tenemos registrado bronquiolitis es a este virus, sin tener una precisión exacta de cuál es la cifra real, puesto de que hay muchas muestras que han salido negativas. La definición clásica de la guía NICE de bronquiolitis, que es la más reciente y que es la que se está adaptando a nuestro país, y que próximamente va a salir una guía de bronquiolitis, específicamente para nuestro país, define como una coriza de 1 a 3 días con tos persistente, con taquimia o retracciones, o con sibilancias y o estertores de algún tipo. No necesariamente tiene que haber sibilancias. Puede haber algún tipo de estertor que está generando taquimia o retracciones y una tos persistente con una coriza de 1 o 3 días previos. ¿Correcto? El apnea puede ser la única señal en niños muy pequeños. Y sabemos de que, por convención, estamos considerando a la bronquiolitis como el primer episodio de estos síntomas en niños menores de 2 años. ¿Cuál es la fisiopatología de la bronquiolitis? Y esto está en relación con el tratamiento. La localización del virus en la vía aérea genera una reacción inflamatoria, edema, moco y detritus a nivel bronquiolar, y esto produce una obstrucción de las unidades respiratorias, provocando dificultad respiratoria en el niño. ¿Y por qué digo que tiene relación con el tratamiento? Ya que ni los broncodilatadores, ni los antiinflamatorios, ni ningún medicamento que se haya probado ha resultado ser eficaz para controlar la bronquiolitis, considerado como el primer episodio de dificultad respiratoria. Y es que este detritus moco produce obstrucción, y lo que sí se sabe es que la solución fisiológica, al nebulizarse en esta vía aérea parcialmente obstruida, puede ayudar a liberar de esta obstrucción y mejorar al niño. Mientras que los broncodilatadores, los corticoides, no ha demostrado ser eficaz en el tratamiento y por lo tanto no se deberían utilizar en un paciente con bronquiolitis, porque aumentan los efectos adversos. El diagnóstico de bronquiolitis es netamente clínico. El conocimiento del agente causal no tiene impacto sobre el paciente, pero más por una vigilancia centinela y algunos centros de identificación de virus, puede ser útil la investigación del virus, pero no es importante para el tratamiento. No hay una utilidad en el uso de pruebas rápidas para detectar virus sincicial respiratorio, pero para una vigilancia epidemiológica es importante. ¿En quiénes tenemos que tener cuidado cuando tenemos una bronquiolitis? En los niños menores de 6 meses. Probablemente esto sea una de las indicaciones más importantes para hospitalizar a un niño con bronquiolitis, puesto de que sus vías aéreas son muy pequeñas y fácilmente se pueden complicar si es que su manejo es ambulatorio en estos niños pequeños. Cuando hay antecedentes de prematuridad, sobre todo si hay diagnóstico de displasia broncopulmonar, estos niños, sus vías aéreas son mucho más susceptibles a la obstrucción y suelen ir bastante peor respecto a los niños que no tienen esta condición. Los niños que tienen diagnóstico de fibrosis quística u otros procesos pulmonares crónicos también deben ser hospitalizados porque una bronquiolitis puede condicionar a una mayor gravedad en estos niños. Niños con cardiopatías, niños con síndromes malformativos en vías aéreas o inmunodeficiencias deben ser hospitalizados cuando están con un diagnóstico de bronquiolitis. ¿Qué hay con el tratamiento? Como les estaba mencionando, de lo que hay suficientes pruebas es de la falta de eficacia de la mayoría de intervenciones evaluadas en la bronquiolitis, tanto por estudios, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, guías de prácticas clínicas y revisiones sistemáticas. Todo lo que se ha querido probar en bronquiolitis nunca ha sido superior
a la nebulización del suero fisiológico, que teóricamente y en la práctica ayuda a liberar de las secreciones a estos niños con bronquiolitis. La oxigenoterapia, que está indicada cuando hay una saturación baja por insuficiencia respiratoria y necesidad de oxígeno. La fluidoterapia, que debe ser euvolémica, es una recomendación del ABC en el tratamiento de un niño que está delicado. La limpieza de las secreciones, sobre todo suero fisiológico y aspiración de secreciones nasales, que es una recomendación más experta que de evidencia, y el apoyo ventilatorio, que es parte del ABC en un niño que está evolucionando mal. Y siempre se generan dudas en cuanto a la necesidad de broncodilatadores, adrenalina, y el suero hipertónico que se ha estado utilizando últimamente se está viendo de que no era tan eficaz como hasta antes se creía. Y lo que sí se está utilizando en casos de severidad es un ensayo terapéutico selectivo en bronquiolitis moderada severa, en donde hay un respaldo con cierta evidencia. Todos los medicamentos se han probado en ensayos clínicos y se ha visto que hay más daño que beneficio. Solamente el palivizumab como profilaxis en prematuros se ha encontrado que hay un beneficio consistente, pero no como tratamiento. El palivizumab es son anticuerpos monoclonales específicos contra el virus sincicial respiratorio. Y es un tratamiento bastante caro que está reservado en cierto grupo de prematuros. Mientras que los demás medicamentos que se han probado, incluso la ribavirina, los antibióticos, los corticoides, los broncodilatadores, no ha demostrado su uso y puede dar más daño que beneficio por los efectos adversos que tienen estos medicamentos. Aquí algunas referencias de las cuales me he basado en hacer este pequeño resumen. Siguiente grupo de enfermedad, neumonía. La neumonía está definida como la inflamación de origen infeccioso del parénquima pulmonar, con compromiso de las unidades alveolares, bronquiolos terminales, respiratorios e intersticio circundante. Clínicamente se define como la presencia de polipnia para la edad, de acuerdo a la edad, fiebre mayor de 38,5 y retracciones torácicas en ausencia de sibilancias al examen físico. La presencia de sibilancias ya nos excluye la neumonía bacteriana, aunque podrían haber neumonías atípicas que pueden generar sibilantes, pero para la mayoría de pacientes, la presencia de sibilantes nos habla más de una neumonía típica y no de una neumonía bacteriana clásica. Aquí hay una frecuencia respiratoria, como lo mencioné al inicio, más de 60 respiraciones por minuto ya se puede hablar de polipnia en menores de 2 meses de vida. De 2 meses a 12 meses, más de 50 respiraciones por minuto es de polipnia, y de 1 a 3 años, más de 40 respiraciones por minuto. El diagnóstico de neumonía es principalmente clínico. Los exámenes auxiliares solamente nos ayudarían a corroborar la enfermedad o a ver la gravedad del paciente si es que están disponibles. Pero la historia de fiebre, tos seca productiva y la dificultad para respirar o el dolor pleurítico nos pueden estar hablando de una neumonía. Y en el examen físico, la fiebre, la respiración rápida, y en la ocultación del pulmón crepitantes o disminución del murmullo vesicular unilateral, o una respiración soplante o un soplo tubárico nos pueden ayudar a confirmar la sospecha. En ese examen podemos encontrar las vibraciones vocales aumentadas o una matidez en la zona afectada. Y en el caso de gérmenes atípicos como micoplasma y clamidia, pueden haber sibilancias, como le mencioné anteriormente. Dentro del tratamiento de la neumonía están las medidas generales y preventivas, que es que hay que asegurar una buena hidratación, evaluar signos de alarma, porque es probable que se tenga que referir a una unidad de mayor complejidad para su tratamiento, el uso de antipiréticos, el paracetamol, y la oxigenoterapia si es que la saturación está por debajo de 92. Esto es a nivel del mar, porque en zonas de altura probablemente sean más tolerantes a este nivel de saturación de oxígeno.
A veces es útil el uso de analgésicos en caso de dolor y obviamente la inmunización contra el neumococo, una prevención contra el neumococo, contra el Haemophilus y contra la influenza estacional son importantes. En cuanto al tratamiento, se debe seleccionar el antibiótico según la etiología que se sospeche y el tratamiento debe instaurarse con rapidez. El tratamiento antibiótico debe durar entre 7 a 10 días y todos los niños con enfermedad leve o moderada pueden tratarse en domicilio con vía oral, siempre con una monitorización cercana y en caso de que requieran hospitalización y tratamiento, en caso de que requieran endovenoso, sobre todo los enfermos más graves. En este cuadro se resume cómo poder identificar una neumonía bacteriana de una viral y la presencia de micoplasma como una neumonía típica, ¿correcto? Sabemos que la radiografía y el hemograma solamente son complementarios, no son fundamentales, y si hay disponibilidad y el paciente está evolucionando con cierto grado de severidad, siempre es importante su uso. Hay unos criterios de hospitalización en neumonía, que es la edad menor a 6 meses. Es una edad muy lábil, en donde es un poco complicado tratarlos en forma ambulatoria, es mejor hospitalizarlos. Cuando hay enfermedades subyacentes, como hemos mencionado en bronquiolitis también, son pacientes que pueden ir bastante mal si son manejados ambulatoriamente. Cuando hay signos evidentes de gravedad, como convulsiones, inestabilidad hemodinámica, distrés respiratorio, hipoxia o aspecto séptico. Cuando hay deshidratación, pobre tolerancia oral o vómito, se prefiere hospitalizar. Y cuando hay complicaciones pulmonares, o cuando hay afectación multilobar, hay un derrame pleural, o un absceso pulmonar, o un ambiente familiar incapaz de colaborar con el tratamiento, o una falta de respuesta al tratamiento antibiótico oral, pueden ser indicaciones de hospitalización. Algunas referencias para la neumonía y también hacer hincapié que está próximo a salir una guía de práctica clínica de neumonía para nuestro país que va a ser adaptado de la guía de Colombia. La siguiente patología que puede hospitalizarse es asma. Y su definición está como el asma, una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por un fenómeno de inflamación crónica de las vías respiratorias. Hay una historia de síntomas respiratorios en donde la sibilancia es el principal hallazgo. Hay una falta de aire, opresión torácica y tos que varían con el tiempo. Y esto, si se acompaña de una prueba de función pulmonar, en donde se demuestra una limitación variable del flujo aéreo expiratorio, se puede confirmar el diagnóstico de asma. Sabemos que en niños menores de 5 años el asma es de difícil diagnóstico porque es muy difícil hacer una prueba de función pulmonar, pero los estudios y las guías apoyan en la presencia de sibilancias que se debe emplearse como una característica del asma. Entonces, un niño que tiene menor de 5 años que tiene múltiples episodios de sibilancias se le puede catalogar como asma, pero con cargo a ser confirmado en cuanto se le puede hacer una prueba de función pulmonar. El diagnóstico ya se establece con una obstrucción variable al flujo aéreo, ya sea con una prueba de función pulmonar o una flujometría, puede ayudarnos con la confirmación del diagnóstico. La normalidad en una prueba de función pulmonar tampoco excluye el asma, ¿no? La flujometría, que es el método más sencillo que se puede utilizar, a diferencia de la espirometría, que es un aparato a veces que no es fácil de conseguir, la flujometría puede seguir siendo útil en ausencia de la espirometría. ¿Qué hay con el tratamiento del asma? Los fármacos y el tratamiento para el asma se clasifican en 2 grupos, de tratamiento de rescate y tratamiento de control o mantenimiento. Esos medicamentos de control o mantenimiento se deben administrar diariamente por periodos prolongados de tiempo e incluyen los corticoides inhalados, los antagonistas de los
leucotrienos y los broncodilatadores de acción prolongada, ¿no? Que se utilizan en niños y que se ha demostrado eficacia comprobada. El otro grupo de medicamentos, que son los medicamentos de alivio que se utilizan en las crisis, se usan a demanda para revertir la broncoconstricción en forma rápida, y entre ellos se encuentran los broncodilatadores, el salbutamol clásicamente, que es el de elección, y los corticoides sistémicos, que puede ser oral, como la prednisona, o en jarabe la prednisolona, la dexametasona, y los intramuscular o endovenosos, como la dexametasona y la hidrocortisona. Los anticolinérgicos también pueden ser utilizados como medicación de alivio, como el bromuro de patrón. Tenemos que, importante en un paciente con asma, valorar la severidad de la enfermedad, puesto que si aplicamos un determinado tratamiento y vemos que su puntuación en score de severidad aumenta, estamos frente a un paciente que revise de mayor gravedad y por lo tanto debería ser manejado con más intensidad o referido a un establecimiento de mayor complejidad. Acá muestro la escala de Pulmonary Score, que es una de las muchas tablas para puntuar para la puntuación del asma en niños, y que probablemente sea esta una puntuación que se utilice en la guía de crisis asmática que se está en confección en estos momentos a través de eSalud y el MINSA. Muy bien, entonces, ya que la infección respiratoria aguda grave es aquella que se hospitaliza, han salido directivas ya desde hace algunos años a raíz de la pandemia de la influenza, en donde las directivas y las normas técnicas recomiendan el uso adecuado, el uso apropiado, o el tratamiento adecuado de la influenza en aquellos pacientes que están hospitalizados. Entonces, aquí presento algunas de las directivas en donde recomiendan el tratamiento adecuado de la enfermedad de influenza. Y parte del tratamiento constituye el uso del oseltamivir. El problema es que el uso indiscriminado del oseltamivir no ayuda a controlar ni la epidemia ni a mejorar la sintomatología de los pacientes que tengan influenza. Así es que, de alguna manera, vamos a revisar un poco lo que es, cómo ha evolucionado esta directiva y finalmente qué cosa es lo que tenemos que hacer frente a un caso de sospecha de influenza, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la evidencia científica actual respecto de la utilidad del uso del oseltamivir y las recomendaciones emanadas por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, se recomienda el uso de oseltamivir en el tratamiento de personas con influenza y no como profilaxis en esta primera etapa. Que dichas recomendaciones priorizan a las personas con infección respiratoria aguda grave, que ya lo habíamos definido inicialmente, en poblaciones de riesgo, comorbilidades y con signos de alarma. Eso es lo que se está quedando actualmente con el uso del oseltamivir. Acá tenemos una directiva sanitaria en donde habla de las infecciones respiratorias agudas graves y de las respiraciones y ocasionadas por otros virus diferentes, en donde se recomienda una vigilancia estricta. ¿Correcto? Acá vemos que hablan de vigilancia centinela del síndrome gripal o de la enfermedad tipo influenza. Hablan de vigilancia intensificada en infección respiratoria aguda grave y muerte por una infección respiratoria aguda grave en hospitales centinelas. Hablan de vigilancia nacional del IRA inusitado y la investigación de brotes, ¿correcto? En donde corresponda. Hay una directiva sanitaria en donde habla de las infecciones respiratorias agudas
Y aquí hablan en las clasificaciones mediante el CIE-10 de infecciones desde faringoamigdalitis, faringitis, laringitis, amigdalitis, probablemente muchas de ellas que no se hospitalizan. Pero cuando hablamos de neumonía, probablemente estemos hablando de un paciente que sí se hospitaliza. Cuando hablamos de un síndrome obstructivo bronquial o asma, podemos estar hablando de un paciente que sí se hospitaliza, y ahí es donde tenemos que juzgar si va a recibir o no el oseltamivir. Acá tenemos una alerta epidemiológica del 2018, en donde se reporta que hay un incremento en la transmisión de la influenza H1N1 y otros virus respiratorios en la temporada de bajas temperaturas. Y aquí observamos que recomiendan una vigilancia estricta y sobre todo el tratamiento de influenza con oseltamivir en los establecimientos de salud, en niños que presentan una infección respiratoria aguda grave, en gestantes con infección respiratoria aguda grave, y en personas de 2 años hasta 64 años con comorbilidades, tanto como enfermedad pulmonar crónica, asma, enfermedades cardiovasculares, para utilizar el oseltamivir. Teniendo en cuenta que estas indicaciones pueden cambiar a medida que se tenga mayor información, puesto de que estas indicaciones surgieron a raíz de la pandemia de la influenza H1N1, pero que se están dando recomendaciones cuando reaparecen brotes estacionales, y en ese sentido tenemos que tener bastante cuidado y estar atentos con las normas que nos indicarían si necesitamos intensificar la vigilancia e iniciar oseltamivir. Acá les muestro que los estudios muestran que hay una susceptibilidad al virus de la influenza H1N1 al oseltamivir, ¿no? Entonces, por eso su recomendación. Pero el tratamiento tiene una mayor efectividad si se administra en las primeras 48 horas tras el inicio de los síntomas. Entonces, si se va a usar el oseltamivir, tiene que ser precozmente. Tardíamente no se ha demostrado que sea útil, ¿no? También ofrece beneficios el oseltamivir si se administra después en términos de disminución de mortalidad o duración de la hospitalización. Entonces tenemos que usarlo precozmente y durante 5 días si es que queremos evitar mortalidad o evitar estancias prolongadas o ingreso a la UCI. El tratamiento antiviral oseltamivir, en adultos se utilizan 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Y en niños mayores a 1 año, 2 miligramos por kilo vía oral, hasta un total de 75 como dosis máxima cada 12 horas por 5 días, ¿no? Y hay que hacer notar que existe escasa información sobre la seguridad del uso de oseltamivir para niños menores de 1 año. Y su indicación para tratamiento o profilaxis tiene que ser evaluada por el pediatra especialista de manera individualizada, ¿sí? Pero por lo menos para mayores de 1 año hay información suficiente. Entre los efectos adversos del oseltamivir más frecuentes son náuseas, vómitos y cefalea. La toma del medicamento con alimentos puede disminuir estos efectos adversos gastrointestinales, ¿correcto? Y hay que hacer notar que en niños grandes y adolescentes se ha descrito efectos neuropsiquiátricos, pero no ha sido muy bien establecido hasta el momento su relación causal, pero hay que tomar en consideración este hecho, ¿no? Y lo que sí no se recomienda es la automedicación con antivirales en ausencia de recomendación clínica o de salud pública. Entonces, esto tiene que estar indicado bajo indicación médica del médico tratante si es que se va a utilizar el antiviral. Acá les muestro una alerta epidemiológica sobre influenza dada el 30 de abril 2018 de este año, y les refiero que ante el inicio de la temporada de mayor circulación de influenza en el hemisferio sur,
La OPS y la OMS recomiendan a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para asegurar el manejo clínico apropiado. Eso implica uso de oseltamivir, el estricto cumplimiento de las medidas de control de las infecciones en los servicios de atención de salud y la provisión adecuada de antivirales. ¿Correcto? También estos organismos instan a los Estados miembros, además, a que intensifiquen las actividades de vacunación contra la influenza estacional para prevenir casos graves, así como evitar las defunciones por influenza. Y acá vemos que dentro del manejo clínico está el oseltamivir en aquellas personas que son de riesgo, como lo hemos mencionado, y la vacunación en niños entre 6 y 59 meses de edad, a las personas con morbilidad subyacente y a trabajadores de la salud como población priorizada. Acá tenemos un cuadro donde muestra el uso del oseltamivir de acuerdo al peso, ¿no? Y acá solamente contamos con la presentación en tabletas de 75 miligramos que puede ser fraccionada de acuerdo al peso del niño, ¿no? No tenemos la suspensión. Y además del tratamiento con el oseltamivir y la vacuna, siempre es importante las medidas de prevención importantes, ¿no? Que es usar papel descartable para hacerse la higiene de las fosas nasales, cubrirse la boca y la nariz a la hora de estornudar o toser. El lavado de manos es tremendamente importante y el uso de mascarillas en las personas enfermas para evitar la transmisión del virus. Recordar que la higiene de manos es la medida más importante de todas ellas, es importante y efectiva en la prevención de la transmisión de las infecciones, sobre todo si hablamos de personal de salud que atiende a pacientes hospitalizados. Es la medida más barata y fácil de realizar, pero hay que tener en cuenta que el lavado de manos tiene un protocolo y una estandarización para hacerlo de manera correcta. Y el lavado de manos es un compromiso de todos, ¿correcto? Y siempre es importante que el virus se transmite al toser, al hablar y al estornudar. Y eso tenemos que tener bastante en cuenta. ¿Okay? Muchas gracias.